A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios, damos gracias a Dios, hermanos, hermanas. Ahora sí vamos a prepararnos para meditar en la palabra del Señor. Y le voy a pedir que pongamos mucha atención y en estos momentos le invito para que, si le es posible, abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3 y en el versículo 11. Así es que vamos a ir directamente a la palabra de Dios y vamos a leer solamente una frase en ese versículo 11 del capítulo 3 de Mateo. Les voy a leer en la Biblia Dios habla hoy y les voy a leer solamente esta porción que dice de la siguiente manera: el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Posiblemente hay hermanos, hay hermanas que están leyendo juntamente conmigo y se pregunten, ¿por qué el hermano Rodríguez no lee todo el versículo completo? ¿Será que está ocultando algo? ¿Será que no quiere leerlo todo porque algunas palabras lo comprometen y van en contra de lo que él está enseñando? No, hermanos, de ninguna manera. La razón por la cual solamente selecciono ciertas palabras de un versículo es porque quiero centrarme en lo que yo necesito para el tema que le quiero compartir. De esa manera, no voy a mencionar otras cosas en las cuales me tengo que ver comprometido a hacer una pequeña explicación. Y eso nos desvía un poco del tema. Como usted puede ver, si me centro en las palabras que yo necesito y que de todas maneras están ahí en la Biblia, no vamos a confundirnos y no vamos a perder el tiempo y vamos a aprovechar todos los minutos y segundos en una sola cosa: lo que Dios nos quiere mostrar en esta oportunidad. La pregunta en este día, y es el título del mensaje, ponga mucha atención porque ahí va a tener usted ya una idea del tema que se va a estar desarrollando en esta oportunidad. Al tema de hoy le he titulado: ¿qué quiere decir ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso de ser bautizados con el Espíritu Santo? Hermanos, hermanas, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros afirmamos. Lamentablemente, hay líderes que se hacen llamar cristianos y simplemente hacen una declaración tajante y dicen: ¿para qué hablar del bautismo del Espíritu Santo si esa fue una experiencia solamente para los 12 apóstoles? O algunos otros dicen: ¿para qué nos vamos a entretener en hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo si eso solamente sucedió una vez allá al principio de la iglesia y eso ya no es para nuestro tiempo? Algunos otros líderes
se atreven a decir, esa es una manifestación diabólica. Y podría seguir dándole una idea de todo lo que se dice acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y como le digo, lamentablemente, afirmaciones, declaraciones de enseñadores de las Sagradas Escrituras. Así es que comenzamos en este día con esta escritura de Mateo capítulo 3, versículo 11, donde encontramos estas palabras: el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Como usted puede ver, omito algunas palabras antes y después, es decir, al principio y al final del versículo. Y solamente escojo las palabras que yo necesito para nuestro estudio el día de hoy. Una vez más, recuerde, dice así: el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, nuestro tema va a ser relacionado con la frase que encontramos en la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Ese es nuestro tema en este día. Para comenzar, debemos descubrir que esas palabras están registradas en la palabra de Dios, que esas palabras salieron de los labios de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos que investigar, tenemos que buscar y saber a profundidad qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo. Una vez más, hoy tomamos la primera escritura que hace alusión acerca de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahí se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 11. Jamás, hermano, hermana, acepte usted algo solo porque le hablan y le hablan y le hablan y le dicen y le dicen y le dicen y le dan un montón de argumentos, pero no le presentan la palabra de Dios y le hacen ver claramente que ahí está en la palabra de Dios. Una vez más lo leemos y pasamos a otra cosa. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 11, y dice así: el que viene después de mí, hablando Juan, los bautizará con el Espíritu Santo. Está declarando que Jesús el Cristo, que viene después de él, es quien bautizará con el Espíritu Santo. Basados en esa declaración de Juan el Bautista, que asegura que el Señor Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, nos adentramos en este tema. El tema es: ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Bueno, hay muchas cosas que hablar. Por eso, mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, tengamos mucho cuidado en que de pronto alguien solamente nos diga: eso ni siquiera se debe de tocar. Esto, hermanos, cuando se dice, es
por medio de alguien que no está consciente de lo que es la Sagrada Escritura y se presta nada más por una fuerza que no es la del Espíritu Santo para hacer estorbo a aquellos que han de venir a Cristo y a aquellos que ya son miembros del cuerpo de Cristo, para desviarlos del camino. Porque no podemos nada más decir eso del Espíritu Santo ni para qué tocarlo, porque estaríamos en contra de la misma palabra de Dios, estaríamos atentando en contra del Espíritu Santo, estaríamos nosotros buscando evadir o buscando ocultar el sacrificio y la resurrección de Cristo. Si alguien le dijera nada más, eso del bautismo del Espíritu Santo fue algo solamente que era para los apóstoles de Cristo, para los 12 apóstoles, y ya ahí se cierra esa persona y no quiere saber más, déjeme decirle una vez más, esa persona, a poco inconscientemente, a poco por ignorancia de la Sagrada Escritura, pero está siendo un instrumento de perdición para los que puedan escuchar del Evangelio, como para los cristianos que están buscando alimento espiritual, que están buscando dirección divina. Si alguien dice, no pongan atención en eso del Espíritu Santo, porque eso es satánico, eso es diabólico. Hermanos, esa persona está confundida. Esa persona no sabe lo que está diciendo. Esa persona, sin pensar o sin querer, está siendo usada por Satanás para desviar al hombre, para que no se acerque a Dios, y desviar a los cristianos para que no tengan la experiencia del nuevo nacimiento y terminen solamente viviendo una vida religiosa como el resto de los humanos que tienen una religión. Hermanos, esto es serio. Les voy a dar una razón de por qué nosotros debemos conocer todo lo que sea necesario o todo lo que alcancemos a conocer acerca de lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Yo le invito a que venga conmigo y leamos en Juan capítulo 14 y en los versículos 16 y 17. Recuerde una vez más, jamás se entretenga en escuchar a alguien que solamente le da argumentos y le quiere alejar de este tema. Posiblemente hay hermanos que se sorprendan que yo les diga que hay enseñadores y que hay organizaciones completas, una organización que tiene muchas iglesias en todo el mundo, puede decir, eso del bautismo del Espíritu Santo era solamente para los 12 apóstoles. Hay organizaciones muy grandes y hay líderes, enseñadores muy reconocidos que solamente le van a decir, eso del bautismo del Espíritu Santo era solamente para los primeros cristianos, no para los cristianos de hoy en día. Y todavía está más terrible cuando alguien, un enseñador famoso o una organización completa muy reconocida con muchas iglesias en todo el mundo, se atreve a decir, eso del bautismo del Espíritu Santo es diabólico, es satánico. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, por qué la necesidad de conocer a fondo esto que se habla en la Biblia
de ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta de la importancia que profundicemos en este tema? Bueno, leeré la escritura que le dije, y es Juan capítulo 14, versículo 16. Yo quisiera que pusiera mucha atención en lo que vamos a leer. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí me voy a detener. Antes, le voy a decir algo muy especial. La pregunta es: ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Con lo que acabo de leerle, significa mucho. Es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque fue algo maravilloso el caminar con Cristo Jesús. Hablando de los discípulos, los que ahora conocemos como los apóstoles de Cristo. Fue algo maravilloso. ¿Por qué fue algo maravilloso? Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Jesús el Cristo no era otro hombre común como usted y como yo. Oiga esto. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, Jesús el Cristo no era otro hombre común como los seres humanos que estamos hoy. Cuando usted tenga tiempo, va a descubrir en las Sagradas Escrituras, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, que Jesús el Cristo no era alguien que había sido engendrado por otro hombre, como fuimos engendrados todos los que en estos momentos estamos comunicados. Cuando usted abre su Biblia en Mateo capítulo 1, versículos 18 hacia el 23, usted descubre que dice la Sagrada Escritura, después de mencionar a muchos hombres que fueron engendrados por otros hombres, al llegar al versículo 18 en Mateo capítulo 1, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, ya no fue semejante a los demás hombres. Y dice que lo que sucedió es que de pronto una doncella, una jovencita que no había tenido relaciones sexuales con un varón, se encontró que había concebido del Espíritu Santo. Al final termina diciendo ahí en el verso 23 que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Dios participando de una humanidad semejante a la nuestra, pero sin pecado. Llega el día que se manifiesta públicamente a la edad de 30 años y se da a conocer como el Hijo de Dios. Cuando usted escucha la frase Hijo de Dios, quiere decir que es el mismo Dios en forma humana. Se le llama Hijo de Dios por su manifestación humana. Un día vamos a hablar a fondo acerca de esto. Lo que quiero decirle es que aquí lo que vamos a estar descubriendo y por qué es necesario que nosotros tomemos en cuenta y nos adentremos en el tema del bautismo del Espíritu Santo es porque mencionar bautismo del Espíritu Santo es tener la revelación de que en un momento dado, hace más de 2000 años, el mismo Dios se manifestó en carne y caminó juntamente con los hombres.
anduvo entre sus discípulos, anduvo entre los ciudadanos de Nazaret, de Capernaum, de Galilea, de Jerusalén. Anduvo mezclado entre la gente y era el mismo Dios en forma humana. Esa forma humana, esa humanidad que asumió, era para llevarla al sacrificio, ya que era una humanidad única, ya que era una humanidad sin pecado. Y para poder rescatar a la humanidad de su condición pecaminosa que tenía, se requería un sacrificio. Ofreciéndose un hombre perfecto en sacrificio, redimiría a toda la humanidad. Pero al no haber un hombre, uno solo, sin pecado, tenía que venir Dios en forma de hombre y en esa humanidad llevar el castigo de toda la humanidad, el castigo que merecíamos por nuestras culpas. Por eso es que nuestro Señor Jesús, Dios hombre, fíjese bien, en esa humanidad lleva el castigo que merecía nuestros pecados, y así Dios nos justifica con él. En otras palabras, hablar del bautismo del Espíritu Santo es hablar de la venida de Dios en forma humana para poder hacer que nosotros, fíjese bien, nos metiéramos a la gloria y que la misma gloria de Dios entrara a nosotros. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que hablar del bautismo del Espíritu Santo es hablar de Dios manifestándose en forma de hombre para llevar a cabo un sacrificio, y luego Dios mismo, que es Espíritu, hacer su entrada a nosotros hasta el área de nuestro espíritu para así guiarnos hasta la misma gloria de Dios. Es decir, al final, cuando ya todo esto se acabe, aunque si lo vemos espiritualmente, desde el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, que murió y resucitó, nosotros tenemos acceso a la misma gloria de Dios. Un día de estos les voy a hablar acerca de ese tema también. Entonces, ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Significa que no nos quedamos sin Jesús, el compañero que andaba con nosotros, porque el compañero que andaba con los discípulos era Dios hombre, y humanamente hablando, con ese mismo cuerpo, ya no iba a estar caminando con ellos en esta tierra. Pero como era Dios Espíritu manifestado en carne, en esencia espiritual, ahora caminaría en ellos. Por eso le digo, hablar de ser bautizados con el Espíritu Santo es algo muy profundo. Y por eso muchos enseñadores que no tienen una revelación de esta doctrina prefieren huir, prefieren buscar sepultar esta enseñanza de alguna manera. Y porque a veces, como le digo, uno puede ser instrumento del mismo Satanás para buscar desviar al pueblo de Dios de estas verdades eternas y gloriosas. Yo quisiera que leyéramos los dos versículos juntos. Recordemos que le mencioné Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Ahí podemos nosotros descubrir que se está hablando de el Espíritu Santo que vendría a la vida de los discípulos
de los apóstoles es el Señor Jesús preparando a sus discípulos para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ser bautizados con el Espíritu Santo simboliza la entrada del Espíritu Santo a nosotros, y al entrar el Espíritu Santo a nosotros, estando dentro de nosotros, la gloria del Espíritu Santo se manifiesta e inunda todo nuestro ser, y es por eso que nosotros podemos, no le digo hacer cosas, sino podemos dejar que el Espíritu Santo, al fluir a través de nosotros, haga cosas que la gente diga: ¿cómo es que esta persona está haciendo aquello cuando ha sido tan malo? ¿O de dónde tiene este hombre ese conocimiento, o esta mujer ese conocimiento, si es una persona sin estudio? Por eso, mis hermanos, mis hermanas, pongamos atención a la palabra de Dios. Y déjeme decirle, este tema pudiera tenernos ocupados 2 o 3 años con enfoques desde diferentes ángulos, y en 2 o 3 años descubriríamos que hay mucho más que aprender. Le leo toda esta porción que le mencioné. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así, hablando el Señor Jesús a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ahí me quiero detener. Al hablar de otro consolador, es hablar de un segundo consolador. Al hablar de un segundo consolador, es que hay un primer consolador. Por eso le digo que Jesús el Cristo no era otro hombre común como yo o como los demás que me están mirando y escuchando en estos momentos. Jesús el Cristo era el mismo Dios manifestado en carne, el Dios consolador, el Dios protector, el Dios proveedor. Era el mismo Dios, solo que venía manifestado en carne, solo que se veía limitado como hombre, porque tenía que cumplir precisamente como hombre perfecto. Por eso tenía aparentes limitaciones, y así tenía que ir y subir al Calvario, al sacrificio. Y fue hasta después del sacrificio, hasta después de la resurrección, que los mismos apóstoles tuvieron la revelación que realmente era el mismo Dios manifestado en carne. Es la resurrección de Cristo Jesús lo que lo hace, fíjese bien, lo que lo representa o lo que lo descubre como el verdadero Dios en forma humana. Pero grábese esto: Cristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Una vez más le digo, no podría hablar de otro consolador si el primero no fuera consolador. Y si el primero es consolador y el segundo consolador es el Espíritu Santo, entonces es el mismo Dios. Nada más que al principio es el Dios en forma humana, y en segundo lugar tenemos a Dios Espíritu, a Dios en su esencia espiritual como Él es. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y mire lo que dice acá: para que esté con vosotros para siempre. Ahí está haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, hablar del bautismo del Espíritu Santo, es hablar
de la presencia del mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, que recibe el sacrificio de Cristo, fíjese bien, para justificar al hombre. Es decir, cuando el hombre se atavía o cuando el hombre toma para sí el sacrificio y la resurrección de Cristo cuando cree. Porque cuando uno cree que Cristo murió y resucitó, uno se está apropiando de aquel sacrificio y de aquella resurrección. Cuando Dios mira en nosotros el sacrificio y la resurrección de Cristo por la fe, que nos adueñamos de ella, instantáneamente nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son removidos. Y en el momento que nuestro pecado es perdonado, que nuestro pecado es removido, ya no hay barrera que le estorbe a Dios para venir a hacer morada en nosotros. Así es que entonces viene Dios, el Consolador, para estar con nosotros. Y hay un momento que les dice el Señor Jesús, Dios hombre, a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu no vendría a ustedes. En otras palabras, vengo como Dios en forma de hombre, pero no puedo estar con ustedes por siempre, porque vengo en esta forma humana solamente para llevar a cabo el sacrificio con el cual ya puedo venir en espíritu como soy a hacer morada en ustedes. Entonces dice acá: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí quiero detenerme un poquito, porque hay muchos enseñadores que de pronto cuando leen aquí yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dicen en estos momentos y desde que Cristo ascendió a su gloria, por allá en Hechos capítulo 1 versículo 8, desde que Cristo ascendió a su gloria, eso enseñan, no es lo que yo estoy afirmando, es lo que enseñan ellos. Y dicen, cuando Cristo se fue a su gloria, inmediatamente empezó a interceder, inmediatamente empezó a rogar para que su Padre diera el Espíritu Santo a los que creyeran. Hermanos, Cristo no está de rodillas en la gloria pidiendo al Padre que nos dé el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús dice rogaré al Padre, está hablando de su sacrificio, está hablando de su intercesión por nosotros para que venga el mismo Dios a nosotros. Por eso, ese rogaré al Padre es el sacrificio. Yo estaré intercediendo, yo estaré buscando la amistad de ustedes para con Dios, y eso se va a lograr por medio del sacrificio. Así es que cuando dice yo rogaré al Padre, dice yo iré al sacrificio. Cuando yo muera voy a resucitar, y después de morir y resucitar, entonces ustedes tendrán la oportunidad que el Consolador o Dios Espíritu venga a ustedes y esté con ustedes para siempre. Note que ahí dice eso. Se lo voy a leer una vez más. Esto está maravilloso y es una gloriosa bendición. Se lo leo una vez más y descubra estas cosas maravillosas. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire qué tremendo. Dios les dará otro consolador. Ese otro consolador es el mismo Dios Espíritu que
no podía venir a nosotros porque el pecado en nosotros no le permitía entrar a nosotros. Pero viene primero en persona, viene primero asumiendo una humanidad, la cual lleva al sacrificio. Cuando nosotros recibimos ese regalo de Dios en el sacrificio y luego descubrimos que resucitó de entre los muertos, entonces es que ya Dios Espíritu viene a nosotros. Y aquí hay algo maravilloso que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Imagínense, no creer en el bautismo del Espíritu Santo o en lo que significa ser bautizados con el Espíritu Santo es negar, es rechazar que el mismo Dios Espíritu, que ahora puede venir a nosotros porque creímos y recibimos por la fe el sacrificio y la resurrección de Cristo, por creer que Cristo murió y resucitó, Dios hace su entrada a nosotros. Y de ahí ya está con nosotros durante el tiempo que estemos en esta peregrinación en este mundo, y seguiremos por toda la eternidad con Dios. Entonces, no querer hablar del bautismo del Espíritu Santo, rechazar el bautismo del Espíritu Santo, decir que el bautismo del Espíritu Santo es algo satánico, algo diabólico, es rechazar al mismo Dios Espíritu para que no entre a nosotros y para que desde aquí nunca estemos unidos con Él y caminemos toda nuestra vida sin la presencia de Dios Espíritu en nosotros, y que terminemos toda la eternidad lejos de la presencia de Dios. Hermanos, yo no tengo que decir nada en contra de los que enseñan otra cosa. Muchos condenan, muchos usan muchas veces palabras o frases ofensivas. Yo no voy a hacer eso. Yo solamente le leo la palabra de Dios y le digo, para mí, ser bautizados con el Espíritu Santo, en parte, quiere decir que yo estoy recibiendo a Dios hombre para llevar a cabo el sacrificio, y que por recibir el sacrificio de Dios hombre, ahora recibo la presencia de Dios Espíritu en mí, y que está conmigo desde aquí hasta que termine mi último día en esta tierra, y seguiré ya no con el Espíritu en mí, sino yo en la gloria de Dios. Ojalá que me entienda. Ya no con la gloria de Dios en mí, sino yo voy a adentrarme a la gloria de Dios. Entonces, eso de ser bautizados con el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, es muy profundo. Mire lo que dice acá en el versículo 17. Estamos leyendo en Juan capítulo 14, versículo 17, donde dice: el Espíritu de verdad, o sea, dice el Señor Jesús a sus discípulos, yo voy a morir y voy a resucitar. Al creer ustedes en aquello, Dios Espíritu va a venir a ustedes. Dios hombre los está consolando. Están seguros con Dios hombre. Nada les falta con Dios hombre. Pero esto es nada más unos días mientras que llevo a cabo el sacrificio. Después viene Dios Espíritu a ustedes, el cual ya va a estar por toda la eternidad, desde aquí hasta la eternidad. Y dice el verso 17: van a recibir el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Piensa en esto, hermano, hermana. El mundo o la gente que no cree en Cristo no puede recibir al Espíritu Santo. No puede recibir la visitación de Dios Espíritu en ellos por causa
que hay pecado en ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanas? ¿Por qué constantemente estoy buscando abrir una nueva radio o un nuevo canal de televisión? Porque es necesario que el mundo se dé cuenta que Cristo murió y resucitó, para que al creer que Cristo murió y resucitó, entonces ya tengan ellos esa bendición de Dios y que ya puedan también ser partícipes del Espíritu Santo, porque claramente dice en el verso 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El único que no puede recibir al Espíritu Santo en él o al bautismo del Espíritu Santo es el mundo, son los incrédulos. Pero ¿por qué es que los que han creído en Cristo no pueden recibir el Espíritu Santo si los únicos que están excluidos son el mundo? Porque de pronto hay líderes, hay enseñadores que están respaldando, que están hablando a favor de una organización religiosa. Y déjeme decirle, hermano, hermana, la organización religiosa no va a hablar en favor nuestro cuando estemos delante de Dios. Un día, todos los que enseñamos la palabra de Dios vamos a estar delante del Creador de los cielos y de la tierra, y no habrá organización religiosa alguna que pueda defendernos. El Señor Jesús dijo, en aquel día yo no los juzgaré. Mi palabra, la palabra que yo he hablado, las sagradas escrituras que están ahí en el Antiguo Testamento, ellas les juzgarán. Así es que, una vez más, el Espíritu Santo no es una bendición para el mundo, pero sí es una bendición para todos los creyentes. Así es que, mi hermano, mi hermana, esto es algo maravilloso y sé que muchísimas personas van a ser bendecidas con estas explicaciones. Dice una vez más en Juan 14:17, ya lo vamos a terminar, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir? Bautismo del Espíritu Santo quiere decir conocer al mismo Dios en esencia espiritual. ¿Por qué conocer al mismo Dios en esencia espiritual? Porque en el momento que nosotros creemos en Cristo, que murió y resucitó, en ese momento Dios, que es espíritu, viene a nosotros. Y ahí es donde espiritualmente nos da la revelación de quién es Dios en esencia espiritual. Esto es algo glorioso. ¿Qué significa entonces el bautismo del Espíritu Santo? Significa conocer realmente a Dios en espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la manifestación del mismo Dios Espíritu que hace su entrada a nosotros y mora en nosotros. Nos convertimos en su templo, nos convertimos en su morada desde el momento que creemos en Cristo por toda la eternidad. Esto es algo glorioso. Mire lo que dice aquí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mire lo que dice aquí. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Primeramente, Dios está morando con los hombres porque mora junto con ustedes. Dios en Jesús está morando, está habitando
está caminando junto con sus discípulos con quienes Él está hablando. Pero termina diciéndoles, y estará en vosotros. Entonces, ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Significa la llegada de Dios Espíritu a nosotros. Dios Espíritu que no podía llegar a nosotros, como le digo, porque el pecado como una barrera le impedía llegar a nosotros. Al creer que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros recibimos la remoción de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, dejando el camino libre para que Dios, que es Espíritu, haga morada en nosotros. Se da cuenta qué tan importante es que nosotros entendamos o tengamos la revelación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Solamente le voy a leer 2 versículos más o 2 escrituras más de un versículo cada una de ellas, y ahí vamos a culminar por este día. Venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 16. Estamos en la misma escritura o en el mismo capítulo 14 de Juan que estábamos hace un momento. En Juan 14, 16 podemos descubrir, oiga bien, la toma de posesión del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Significa la toma de posesión del Espíritu Santo en nuestro ser. Significa el que el Espíritu Santo hace de nosotros su habitación, su vivienda, su casa permanente. Romanos capítulo 8, versículo 16. Y dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vuelvo al punto. ¿Qué quiere decir ser bautizados con el Espíritu Santo? Quiere decir la llegada por fin del Espíritu Santo, de Dios que es Espíritu, a nosotros, como su vivienda, como su nueva casa, como su nueva habitación. Y viene a nosotros, no viene nada más a nuestro cuerpo, como diciendo, esta carne nada más es la habitación de Dios, pero viene al lugar más sublime, más sagrado que tenemos nosotros de parte de Dios. No viene a nuestra mente, a nuestro intelecto, y ahí es donde se acomoda, vamos a decir así, como si estuviéramos descubriendo que nuestro cuerpo es como una casa con varias secciones, y hay una sección como en una casa, la habitación principal, la habitación matrimonial. Acá nosotros somos la casa y tenemos un lugar principal, un lugar especial, y ese lugar especial es el área de nuestro espíritu. Este lugar es especial porque ahí mora nuestro espíritu, que es el soplo de Dios que recibimos al ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Entonces, Dios viene a donde está parte de Él. Nuestro espíritu es el soplo de Dios en nosotros. Entonces Dios viene y se ubica en el lugar
adecuado, en el lugar correcto, es decir, donde tiene lugar el soplo de Él, su esencia de Él en nosotros. Por eso dice ahí en Romanos 8:16, el Espíritu mismo, o el mismo Dios Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu. O sea, Dios, que es espíritu, ya no encontrando barrera del pecado, viene y hace su entrada hasta lo más profundo de nosotros, que es la habitación que tiene su soplo, el espíritu que tenemos nosotros, nuestro espíritu humano, el soplo de Dios. Ahí viene Dios a hacer habitación, porque ese lugar es el lugar reservado para Dios, porque teniendo nosotros espíritu de Dios ahí viene Dios espíritu y toma lugar en esa parte tan importante de nosotros. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Dios Espíritu, después que el pecado es removido, hace su entrada al área de nuestro espíritu, le da testimonio a nuestro espíritu como diciendo, ahora ya no necesitas estar tú acá nada más, ahora ya es toda la plenitud del Espíritu, porque esta persona ha sido redimida, esta persona ahora ya es familia divina. Esto es algo glorioso. Y terminamos con lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Aquí vamos a terminar. Y dice, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Me voy a centrar aquí, en lo último, donde dice, habéis recibido, oiga bien, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Voy una vez más a la pregunta, ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Significa haber recibido a Dios Espíritu en nosotros, que desde el momento que hace su entrada a nosotros, nos declara ser sus hijos adoptivos, no hijos de la misma calidad de Cristo, porque hablar de hijo de Dios en Cristo es hablar de la misma manifestación de Dios en carne. Pero hablar de nosotros como hijos de Dios es hablar de que ahora nos ha adoptado por los méritos de Cristo. Aquí es donde se cumple lo que vimos al principio, cuando dice en Mateo capítulo 3 versículo 11, ¿se acuerda? Donde Juan el Bautista dijo, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí lo podemos ver. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Quiere decir, el Espíritu vino a nosotros, pero vino por los méritos que Cristo Jesús llevó a cabo, por lo que recibió Cristo Jesús, por lo que consiguió Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver, habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados por lo que Cristo ganó. Entonces por eso podemos decir que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, porque Él hizo posible, por su sacrificio y resurrección, la entrada del Espíritu Santo. Otro día vamos a hablar directamente de ese punto. Termino aquí. Dice así, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué quiere decir, una vez más, bautismo del Espíritu Santo? Quiere decir que Dios Espíritu vino a mi espíritu. Es el espíritu del hombre lo que debe tener el control del alma y del cuerpo y de las emociones y de todo.
Entonces viene Dios Espíritu directamente a nuestro espíritu, y de ahí Dios, que es Espíritu, toma la dirección de nosotros, obrando a través de nosotros, guiándonos en nosotros. En otras palabras, es el mismo Espíritu de Dios tomando el control de nuestra barca en medio de una mar enfurecida y nos lleva tranquilamente a puerto seguro. Hermanos, hermanas, esto que dice aquí al final, después que dice hemos recibido el Espíritu de adopción, termina diciendo por el cual, fíjese bien, por el cual, o sea, ese Espíritu que hemos recibido, por el cual Él es el que habla a través de nosotros, es el que piensa por nosotros, es el que toma la dirección de nuestra vida. Ahí podemos decir, ahora ya no vivo yo, es el Espíritu Santo el que vive en mí. Hermanos, hermanas, es para mí, en lo personal, es maravilloso podernos adentrar en este tema. Y yo le digo, tenga confianza, tenga seguridad. Y grábese esto: cuando algo no es la verdad, usted va a descubrir que constantemente la persona se encuentra en problemas, que constantemente la persona tiene que meter mucha palabrería saliéndose del tema para poder buscar de alguna manera poner refuerzos humanos, porque no hay suficiente verdad divina. Y yo le digo, usted puede notarme, en ningún momento estoy nervioso, preocupado. A veces podemos decir, como en ocasiones podemos dar un versículo equivocado porque somos humanos, pero cuando nos acomodamos podemos mostrar que sí teníamos un tema para desarrollarlo correctamente. Así es que mi hermano, mi hermana, espero que en todo lo que hemos estado meditando en esta hora, usted haya recibido edificación espiritual.